Tras haber contemplado la destrucción de otra ciudad, finalmente Trunks se reúne con Mai. Ambos planean viajar en el tiempo a 17 años en el pasado, con el fin de encontrar guerreros poderosos que puedan ayudarlos. Sin embargo, justo cuando logran llegar a la corporación Cápsula, son sorprendidos por un oscuro enemigo. Trunks y Mai luchan contra este ser, pero todos sus intentos son inútiles. Durante la pelea, Mai muere y poco a poco Trunks muestra la furia que siente contra este asesino, quien se revela como Son Goku. Llegó la hora porque hoy es tu último día, Saiyajin. Transformado en Super Saiyajin 2, Trunks ataca sin piedad a Goku, pero este último conoce bien la diferencia de poderes entre ambos y solamente usando su forma base, repele los ataques de Trunks dejándolo a su merced. Justo cuando estaba por asesinarlo, Trunks causa una explosión a quemarropa que distrae a Goku por unos segundos, tiempo suficiente para que escape en la máquina del tiempo, con rumbo hacia el pasado. ¡Vegeta! En el presente, Trunks despierta de su desmayo gracias a las semillas del ermitaño, y sin pensarlo dos veces ataca a Goku. Su confusión es interrumpida por Bulma y por Vegeta, quienes le piden una explicación. Trunks cuenta que quien le hizo tanto daño a su mundo y asesinó a su única familia fue alguien idéntico a Goku, alguien cruel a quien llamaron Black. Esto hace que la sangre Saiyajin hierva en Goku y Vegeta, quienes se disponen a viajar al futuro para pelear contra este oscuro ser. Pero antes de eso, Bulma debe rellenar el tanque de la máquina del tiempo, mientras que Trunks y Goku pelearán para asimilar el poder que Black pueda tener. Tras la pelea, Trunks narra cómo las vidas de los Supremos Kaio fueron sacrificadas para impedir el despertar de Majin Buu. Esto hace enfadar a Bills y se nos revela que si un dios de la destrucción muere, su Kaioshin también y viceversa. Trunks dice que Black también derrotó y asesinó a todos los dioses restantes en el futuro, por lo que no hay nadie que se interponga en su camino. La curiosidad despierta en Bills y este sugiere que probablemente haya algún dios que pueda sucumbir ante el mal. Mientras tanto, en el universo 10, Kibito entrena con Zamasu. Él es el aprendiz del Supremo Kaio de este universo, un anciano llamado Gowas. Shin queda maravillado con las habilidades de Zamasu, quien a su vez felicita a las deidades del universo 7 por haber derrotado a Majin Buu. Shin le dice que de no haber sido por la ayuda de Goku no habrían logrado tal hazaña. Zamasu pregunta por Goku y Shin le responde que se trata de un mortal que ha trascendido al nivel de los dioses. Zamasu se queda atónito y muestra su auténtica naturaleza al sugerir que esas existencias innecesarias deben ser eliminadas. Tras esto, Shin y Kibito se retiran. Gowas elogia la destreza en combate de Zamasu, sin embargo, aún deben refinar su interior, por lo que ambos deciden viajar en el tiempo hacia el planeta Babari de 1000 años en el futuro, donde se observa una carnicería atroz en la que Zamasu vuelve a mostrar el odio y el resentimiento que tiene hacia los mortales. Tras esto, ambos regresan al pasado. Zamasu se decepciona al escuchar la explicación de Gowas y, resignado, continúa con sus labores. Al día siguiente, Zamasu observaba la pelea entre Hit y Goku, interesándose por el Saiyajin y también por las super esferas del dragón. Mientras tanto, Trunks y Vegeta entrenaban en el cuarto de gravedad, y Goku, Whis y el Supremo Kaiosama acordaban una amistad con Zeno-sama. Este último le dio a Goku un botón con el que podrá ir a la Tierra siempre que Goku lo presione. Posteriormente, Zamasu interroga a Zuno sobre las super esferas del dragón, sobre Son Goku y sobre el intercambio de cuerpos entre un dios y un mortal. Esto llama la atención de Kibito, quien de inmediato acude a la corporación Cápsula a dar las noticias. Todos concluyen que el plan de Zamasu es asesinar a su maestro Gowas, robar el anillo del tiempo e intercambiar cuerpos con Goku usando las esferas del dragón, para posteriormente viajar a un mundo paralelo donde no exista el dios de la destrucción.
Además, Whis advierte que Black puede encontrarse esperando el momento para atacar a las deidades en el presente, por lo que cada uno tiene ahora asignados sus propios trabajos. Bills y Whis irán al universo 10 para lidiar con Zamasu, mientras que Goku, Vegeta y Trunks viajarán hacia el futuro para luchar contra Black, sembrando la esperanza en todos sus amigos. Una vez en el futuro, Trunks y los demás rescatan a Mai, quien seguía con vida, llaman la atención de Black y la batalla da inicio. Vegeta como Super Saiyajin 2 se lanza brutalmente contra Black, quien es capaz de repeler las patadas del príncipe Saiyajin. Entusiasmado, Black también se transforma en Super Saiyajin y lanza un Kamehameha que Vegeta logra esquivar con facilidad para posteriormente golpearlo duramente. El ente oscuro continúa luchando, pero no es rival para el príncipe de los Saiyajin, quien le saca una enorme ventaja. Al parecer, Black todavía no ha despertado todos los poderes que posee el cuerpo de Goku. Vegeta se da cuenta de esto y, transformado en Super Saiyajin Blue, barre completamente el suelo con Black. En el presente, Bills y Whis interrogan a Sama sobre su reciente visita a Zuno en el universo 7. A la par del interrogatorio, Shin llega al lugar y revela a todos cuáles son los planes de Zamasu, pues ha viajado en el tiempo para confirmarlos. Zamasu se muestra complacido porque sus planes han sido un éxito y eso le da la confianza para atacar a las deidades. Por suerte, es detenido por Bills y ejecutado por el dios de la destrucción. Kakai. Sin embargo, Shin todavía tiene noticias urgentes para Goku y para Vegeta. Black trata de asestar un golpe mortal a Vegeta, pero este último lo detiene sin problemas y se prepara para matarlo. Sin embargo, Black estalla en cólera y continúa luchando con las pocas fuerzas que le quedan. Al lugar llegan Trunks y Mai, quienes advierten a Goku que algo anda mal y que sería mejor eliminar a Black lo antes posible. Goku le dice a Vegeta que acabe con él y justo cuando el príncipe lanza el resplandor final, Black es rescatado por otro Zamasu, quien lo cura y restablece sus fuerzas. Es gracias al Supremo Kaiosama en el presente que sabemos que Black está aliado con el Zamasu del mundo de Trunks, el Zamasu del futuro. Confiado, Vegeta reanuda el combate contra Black, pero rápidamente empieza a verse superado. Resulta que al ser curado por Zamasu, Black consiguió un Zenkai abrumador que elevó sus poderes al máximo, poderes con los que logra acceder al Super Saiyajin Rose, una transformación todavía más poderosa. Vegeta tratará de encargarse de Black, mientras que Goku lidiará con Zamasu del futuro. La pelea entre estos últimos dos es un chiste comparado con Black y Vegeta. Goku es infinitamente superior a Zamasu, por lo que decide nivelar su poder al del Kaioshin. No obstante, su exceso de confianza y la inmortalidad de su adversario lo llevó a despistarse de las habilidades de Zamasu, quien roba las semillas del ermitaño y las quema. Posteriormente, inmoviliza a Goku y termina por derrotarlo. Por su parte, Vegeta es derrotado por Black y en un intento desesperado por escapar, Trunks utiliza el Taioken para cegar a los enemigos, huyendo hacia el subterráneo. En ese lugar, Goku comenta que es posible lidiar con la inmortalidad de Zamasu utilizando la técnica del Mafuba, una técnica de sellado que utilizaron el maestro Roshi y el maestro Mutaito en el pasado. Goku cree que el maestro Roshi puede enseñársela, así que se disponen a regresar al presente. Black y Zamasu se teletransportan donde Goku y los demás, pero son emboscados por Trunks y Mai, quienes fungen de distracción para que Goku y Vegeta puedan viajar con la máquina del tiempo. En el presente, Goku y Vegeta se recuperan gracias a las semillas de ermitaño y ambos se disponen a vengarse. Mientras que Vegeta se dirige a la habitación del tiempo para entrenar, Goku va donde el maestro Roshi para aprender el Mafuba. Mientras ambos Saiyajin se preparan para derrotar a Black y a Zamasu, Trunks y Mai tratan de retener a los villanos de turno sin mucho éxito. Black inmoviliza a Trunks y lo azota contra el suelo en repetidas ocasiones. Ante esto, Mai trata de ayudarle, pero es inútil. Goku Black está por asesinarlo. Sin embargo, antes de que el ente oscuro diera el golpe final, los terrícolas son rescatados por los supremos Kaio del pasado, Shin y Gowas, y son llevados al planeta supremo del futuro, un lugar donde ni Zamasu ni Black podrán encontrarlos. Ahora que los supremos Kaio saben de sus planes, Black y Zamasu temen que Zeno-sama se entere, por lo que, ante la incertidumbre, no tienen mejor idea que eliminar a los humanos restantes en el planeta antes de abandonarlo.
Esto despierta en Gowas una necesidad de persuadir a Zamasu, así que parte en solitario hacia la Tierra, donde encuentra un fatídico desenlace, al verse traspasado por la espada de quien fuera su discípulo. Trunks y los demás llegan inmediatamente y presencian el acto tan atroz. Desesperados, él y el Supremo Kaiosama se lanzan al ataque, mientras que Mai trata de poner a salvo a Gowas. A la par de la pelea, Goku y Vegeta llegan al futuro listos para combatir. Vegeta se transforma en Super Saiyajin Dios y comienza el enfrentamiento contra Black. Aún utilizando una transformación inferior, el príncipe Saiyajin se muestra muy superior al ente oscuro, quien no logra comprender qué clase de truco está usando Vegeta. Tras curar a Gowas, Goku explica cuál es el método de Vegeta. Resulta ser que el príncipe ha mantenido un desgaste de energía mínimo utilizando el dios y justo al momento en que ataca cambia al Blue para liberar toda su fuerza y dejar a Black en ridículo. Zamasu interrumpe la pelea y le dice a Black que será mejor que luchen juntos. Sin embargo, Goku no permite esto y encierra a Zamasu utilizando el Mafuba. No obstante, por un error del maestro Roshi, Goku no tomó el sello de demonio y Zamasu logra escapar. Goku también se transforma en Super Saiyajin Dios y ataca a Zamasu de diferentes maneras. Por muy inmortal que la deidad sea, no es rival para Goku. Y en palabras del Saiyajin, incluso Trunks es más fuerte que él. Zamasu no se rinde y Goku lo manda a volar en dirección de Black, donde ambos villanos discuten sobre su estado actual. Parece que la batalla finalmente ha terminado. No obstante, Black hace alusión al último recurso y justo antes de que Goku pudiera eliminarlos, ambos se fusionan, dando nacimiento al dios más poderoso que existe en el universo 7 del futuro. Ahora con la fusión Potara, Zamasu se muestra completamente superior a Goku y Vegeta, tanto así que barre el suelo con ambos sin mucho esfuerzo. Al presenciar esto, Shin le entrega a Goku sus pendientes Potara con la esperanza de que Vegito pueda hacerle frente, pero es inútil. Ambos Saiyajin prefieren luchar utilizando sus poderes individuales. Goku es el primero y es brutalmente apaleado por Zamasu. Por otra parte, Vegeta entra en razón gracias a Trunks y a los recuerdos de Bulma, por lo que el príncipe accede a hacer la fusión con Kakaroto, trayendo al guerrero Saiyajin más poderoso, el Gran Vegito. Ahora con solo una hora para terminar antes de que ambas fusiones se separen, Vegito come la última semilla del ermitaño y expulsa su máximo poder, con el que ataca a Zamasu sin siquiera darle un momento para regenerarse. Vegito corta las manos de Zamasu con su espada y continúa dando estocadas hasta dejarlo muy mal herido, y disponiéndose a acabar rápidamente con él, se prepara para lanzar un Kamehameha final, elevando su poder hasta un nivel similar al del Sr. Bills. Sin embargo, justo antes de erradicar por completo la existencia de Zamasu, la fusión se agota y Vegito se separa antes de cumplirse el plazo de una hora. Al parecer agotaron el poder que los fusionaba. Ahora sin energía, ambos Saiyajin quedan a merced de Zamasu, quien tortura a los guerreros llevando sus cuerpos hasta el límite. Shin se lamenta de no haberse quedado como discípulo de Supremo Kaio, ya que así podría usar sus poderes curativos. Trunks interrumpe diciendo que él fue discípulo del Supremo Kaio del futuro, así que puede curar a Goku y Vegeta. Sin embargo, restaurar la energía de un Super Saiyajin Blue drenará todo su poder, así que solo puede curar a uno. Vegeta le pide a Trunks que cure a Goku y él se quedará para distraer a Zamasu lo más que pueda. El cuerpo del príncipe es llevado hasta su límite quedando inconsciente. Trunks logra curar a Goku y este interrumpe la tortura dejando a Vegeta con el Supremo Kaio y transformándose en Super Saiyajin Blue para iniciar con el round final.
Goku desaparece el aura azul de su cuerpo y arremete contra Zamasu usando golpes y patadas, esquivando la técnica de portales de Zamasu y colocándose a la par del dios. Por explicación de Vegeta, sabemos que Goku selló el aura del Blue dentro de su cuerpo, permitiéndole utilizar la transformación al 100% de su capacidad de manera constante. Goku finalmente completó y perfeccionó el Super Saiyajin que va más allá del dios. La pelea está más que pareja y ni Zamasu ni Goku piensan dar el brazo a torcer. Zamasu utiliza la técnica de la ira divina para atacar a Goku, quien logra repelerla a costa de mostrar su única debilidad. A pesar de poder utilizar el Blue en un constante 100%, la energía de la transformación desgarrará el cuerpo de Goku llevándolo hasta el límite, por lo que ahora esto se ha convertido en una batalla de desgaste. La pelea se reanuda y Goku y Zamasu dan todo lo que tienen en el campo de batalla. Ninguno deja de atacar al otro y ninguno deja aperturas a su oponente. Goku y Zamasu están completamente igualados. Zamasu trata de regenerarse, pero Goku no se lo permite y le dice que seguirá atacando para que no pueda hacerlo. A la par de esto, el aura del Super Saiyajin Blue comienza a salir del cuerpo de Kakaroto, por lo que decide que el siguiente ataque será el último. Zamasu lleva su cuerpo más allá de los límites, liberando toda su fuerza, y Goku concentra todo su poder restante en la mano derecha. Ambos contrincantes arremeten contra el otro en un ataque final que lo decidirá todo. Goku esquiva el ataque de Zamasu y ejecuta la técnica del Sr. Bills. Goku ejecuta un Hakai. Antes de que la deidad pudiera desaparecer, Zamasu usa la técnica de portales con la que interpone a Mai entre él y Goku, inutilizando la técnica y ganando el enfrentamiento contra el Saiyajin. Pero justo cuando estaba por matarlos a todos, la fusión llega a su límite de tiempo. Black y Zamasu comienzan a separarse, pero su vínculo fue tan fuerte que ambos se niegan a hacerlo. Así que Trunks decide hacer el corte que los separaría completamente y asesina a Black antes de que pudiera recuperarse, o al menos eso parecía. Black se levanta y destruye la espada para posteriormente adoptar la imagen de Zamasu fusionado. Por su parte, Zamasu hace lo mismo y ahora hay dos deidades con un poder descomunal torturando a Goku. Vegeta explota de ira y utilizando las pocas energías que le quedaban se transforma en Blue y lanza el resplandor de explosión gamma contra ambos Zamasu, reduciéndolo solamente a extremidades que se regeneran, haciendo a varios Zamasu con exactamente el mismo poder. Shin aleja a todos del lugar y alistan la máquina del tiempo para poder regresar al pasado, pero es inútil. Zamasu se ha multiplicado como un virus y tiene completamente rodeados a los guerreros. Goku y Vegeta deciden pelear hasta el final para retener a Zamasu, mientras que Trunks y los demás se escapan al pasado. No obstante, justo antes de que pudieran hacer algo, Goku encuentra el botón que le dio Zeno-sama en el pasado y lo utiliza para traer al Zeno-sama del futuro. Goku le dice al Zeno del futuro que los tipos que arruinaron el planeta fueron los Zamasu, por lo que el Rey del Todo decide que estarán mejor sin este mundo, así que lo elimina, no solamente a Zamasu, sino todo el mundo paralelo del futuro, eliminando así uno de los anillos del tiempo. En el presente, Goku y los demás logran llegar a la corporación Cápsula, donde son curados por Kibito y restauran poco a poco sus energías mientras cuentan a los demás lo que sucedió. Goku le pide a Bulma utilizar la máquina del tiempo y con ayuda de Trunks traen al Zeno-sama del futuro hacia el presente y lo llevan para que sea amigo del Rey del Todo de este mundo. Aquí también se nos revela que el gran sacerdote es el padre de Whis y de todos los ángeles. De regreso en la Tierra, Pilaf ha reprogramado la máquina del tiempo para que pueda viajar a cualquier mundo paralelo, así que Trunks y Mai del futuro deciden viajar a un mundo antes de la llegada de Zamasu y Dabura, donde el Sr. Bills de ese mundo podría ayudarles a lidiar con ello. Con todos los preparativos terminados, Trunks y Mai viajan hacia su nuevo futuro, tal vez no con el final que esperaban, pero finalmente obteniendo la paz que siempre habían buscado.
Tiempo después, Goku y los guerreros del Universo 7 se enfrentarían a una nueva crisis multiversal, una batalla que los llevaría a despertar poderes mucho más allá de los límites y el instinto. Pero eso lo sabremos en el siguiente episodio del manga de Dragon Ball Super. A mí me dicen hasta ahorita, y con esto dicho y sin nada más que agregar, nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.